Capítulo primero. Silencio en la tormenta y la amargura de mil corazones. El desierto de Sin yacía como un mar fundido, eternamente congelado. No era meramente tierra, era una sentencia dictada al espacio, donde cualquier manifestación de vida se consideraba una insolencia contra el Dios implacable, ilimitado, amarillo-gris, cuyo nombre era vacío. El sol no ardía en el cielo, ardía en cada aliento, en cada paso, en cada sombra que carecía de la fuerza para ser una sombra. El orbe, parecido al cobre fundido, se cernía sobre sus cabezas, oprimiendo la tierra con una carga pesada e insoportable, succionando las últimas gotas de humedad, no solo del cuerpo, sino también del alma. La arena les cortaba los pies, como millones de cuchillos diminutos y afilados que ejecutaban su cruel danza bajo el silbido monótono del viento. Este viento transportaba sal y las cenizas de amargos recuerdos, y la sed se convirtió no solo en una sensación física, sino en un Dios terrible y devorador que todos temían. No exigía sacrificios, era el altar mismo, sobre el cual la esperanza se consumía lentamente. Los israelitas, agotados por años de deambular, estas antiguas y agotadoras peregrinaciones que habían convertido a su generación en nómadas fantasmales, se encontraban una vez más al borde, una línea delgada e invisible más allá de la cual se abría el abismo de la desesperación. El agua se había acabado. La palabra resonó en el campamento como una campana fúnebre, sorda, definitiva, ineludible. Los cántaros estaban vacíos y tintineaban como huesos. Sus lenguas estaban agrietadas como arcilla seca. Los niños lloraban no de hambre, sino por el calor que los quemaba por dentro. En medio de las tiendas, que se inclinaban bajo el peso del calor y la desesperanza, se levantó un murmullo de quejas, amargo, pesado, como el humo después de una tormenta. Pero este humo era solo el signo visible del fuego que ardía en sus corazones. ¿Por qué nos sacaste, Moisés?, gritaron, y en sus voces resonó no solo la ira, sino también el dolor profundo y escaldante de hijos traicionados. ¿Acaso no hubiera sido mejor morir como esclavos satisfechos, morir en Egipto, donde al menos había un río y tumbas, que en este desierto maldito y sin agua? No tenemos ni pan ni agua. Nuestros hijos nos miran con ojos llenos de reproche mudo y no podemos aliviar su tormento. Nos prometiste una tierra donde fluyen la leche y la miel, una promesa paradisíaca, y solo tenemos polvo y muerte, solo estas arenas movedizas e infernales. ¿Dónde está tu Dios, Moisés? ¿Se ha olvidado de nosotros? ¿De esta multitud que rescató de la esclavitud solo para ofrecerle una muerte más lenta, más terrible? Moisés permaneció en silencio, semejante a un viejo acantilado quemado por el sol que ningún viento podía mover. Su silencio era más pesado que cualquier respuesta. Sus manos, curtidas por años de liderazgo y responsabilidad insoportable, temblaban, pero no por miedo, sino por una fatiga inhumana y acumulada, un cansancio que penetraba hasta los huesos, hasta el mismísimo núcleo de su espíritu. Durante 40 años había escuchado ese grito. Durante 40 años había cargado, como una carga insoportable, a un pueblo que no sabía creer hasta el final, que en cada dificultad estaba dispuesto a cambiar la libertad por un plato de guiso y una cadena de esclavo. Su corazón, que una vez ardió con la llama de la ira de Dios, ahora se contraía dolorosamente, sintiéndose aplastado entre la grandeza de la promesa de Dios y la bajeza de la poca fe humana. A su lado estaba Aarón, callado, anciano, cuya figura parecía apenas perceptible junto a la presencia monumental de su hermano, con la mirada
que veía no solo a personas gritando de sed, sino a sus almas, su esencia vulnerable e inquieta. Tocó el hombro de su hermano, el único hilo de apoyo en ese mar de hostilidad, y susurró: «No entienden, hermano. Su sed no está solo en sus bocas. Es más profunda, quema más terriblemente que el sol. Su sed está en el corazón. Su sed es un anhelo de certeza, de esa estabilidad de esclavo que despreciaron. Es una sed de la fe que les falta para mantenerse firmes ante el Dios incomprensible y aterrador del desierto». Moisés miró a lo lejos, donde el horizonte temblaba como una llama, parecido al filo de una cuchilla al rojo vivo, y en ese espejismo que engullía los contornos de la tierra, le pareció ver no el desierto, sino el mar, ese mismo mar rojo que una vez había dividido con fe, con un poder que fluía a través de su vara. Entonces hubo agua, entonces hubo fe, entonces hubo purificación. Pero ahora el mar era de piedra, cruel, despiadado, inamovible. Sentía la ira y la desesperación luchando dentro de él, como dos víboras entrelazadas. El desánimo del pueblo era un espejo de su propia fatiga profundamente oculta. Era un mediador entre el absoluto y los granos de arena, y esta carga casi lo había destrozado. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta pregunta muda e inexpresada se convirtió en la única oración que pudo pronunciar, de pie, al borde de ese mar pedregoso donde la fe y la muerte se encontraron en un duelo. Capítulo 2. La voz en el santuario y el espíritu quebrantado del profeta. Cuando el sol abrasador finalmente se puso más allá del borde del mundo, llevándose la luz consigo, pero dejando atrás un calor denso y agotador, la noche descendió sobre el campamento. Era negra como la brea egipcia, pero no trajo frescor, solo una anticipación prolongada y opresiva de lo inevitable. Al anochecer, cuando los gritos y las quejas del pueblo cesaron, convirtiéndose en un murmullo sombrío y siniestro en la oscuridad, Moisés y Aarón cayeron postrados ante el tabernáculo del pacto. La arena estaba caliente incluso de noche, irradiando el calor acumulado del día, que parecía penetrar a través de sus viejas ropas y quemar su piel. Guardaron silencio, y este silencio no era simplemente la ausencia de sonido. Era un silencio vacío, purificado, la forma más profunda de oración, el último refugio de un mediador que había perdido su fuerza. Permanecieron acostados, con las frentes tocando la tierra, que parecía tan dura y estéril como los corazones de su gente, y esperaron. Entonces, cuando la oscuridad era más oscura y la desesperación más profunda, la nube de la gloria del Señor descendió. Fue un fenómeno que trascendía la comprensión humana. La nube, densa y compacta, se posó cerca del tabernáculo, y la luz que emitía llenó la oscuridad, como un amanecer nacido justo en medio de la noche. Era una luz no de estrellas ni de fuego, sino una luz de majestad pura, primordial, insoportable para el ojo humano. La voz de Dios resonó no desde el cielo, no desde el trueno o la tormenta, sino desde el interior del corazón, desde esa profundidad donde se guardan todas las promesas y todos los juicios. Era como un arroyo silencioso pero poderoso, capaz de derribar muros de piedra. Toma la vara, la misma con la que hiciste milagros ante el faraón y dividiste las aguas. Reúne a la congregación y habla a la roca ante sus ojos para que dé agua. Y aquí se pronunció el veredicto, no para el pueblo, sino para Moisés, un veredicto envuelto en gracia, pero insuperable para su voluntad quebrantada. Habla, no golpees, porque mi palabra es la fuente de vida. Mi grandeza se revela en la palabra, no en el golpe, en tu fe, no en tu fuerza.
Quiero que crean no en tu vara, sino en mi palabra que sale de tus labios. Debes convertirte no en un destructor, sino en un portavoz de mi verdad. Moisés reconoció esa voz, la voz que una vez lo llamó desde la zarza ardiente, que ardía y no se consumía, un símbolo de la presencia eterna e incomprensible. La voz que lo había guiado a través de tormentas, truenos y milagros, otorgándole sabiduría y poder. Pero ahora algo se quebró dentro de él, como un cayado viejo en las manos de un profeta anciano. El sonido de la desesperación, mezclado con una irritación insoportable, resonó en su alma. ¿Otra vez? ¿La palabra otra vez? ¡Otra vez! Más un gemido que una pregunta, susurró, sin levantar la cabeza del suelo. Otra vez este pueblo que no escucha, este pueblo cuyos oídos están obstruidos con la arena de la incredulidad, cuyos ojos solo ven lo que se puede comer o beber, y no lo que da el Espíritu. No escucharán la palabra, Señor, solo entenderán la fuerza, solo el milagro visible. Su corazón latía irregularmente, como un tambor a punto de reventar. Recordaba cómo una vez, en Meriba, el Señor dio agua cuando golpeó la roca. Entonces fue una lección de poder, necesaria para fortalecer la fe al comienzo del camino. Pero entonces había una fe fresca e inquebrantable en su corazón, una que no conocía la duda. Ahora solo quedaba un pesado manto de plomo de fatiga. Fatiga de 40 años de lucha contra la insubordinación, de 40 años de mediación entre la majestad y la bajeza. Tomó la vara, un símbolo del poder de Dios, santificado por la sangre de las plagas egipcias y la victoria sobre el mar, pero en sus dedos se sentía como simple madera, pesada y muerta. Su voluntad, desgastada y fracturada, ya no podía ser un conducto puro para la voluntad de Dios. Se sentía un hombre, no un profeta, y esta fue la tragedia. Capítulo 3. Trueno y roca, el desmoronamiento y el golpe fatal. La mañana llegó como una llama que se encendió sobre el horizonte. No un amanecer misericordioso y suave, sino un desafío cruel e inevitable. El aire era tan denso con el calor y la tensión que parecía que se podía cortar con un cuchillo. El pueblo, al escuchar la convocatoria, se reunió cerca de la gran roca, un canto rodado gris y monolítico que se alzaba sobre la arena como un juez mudo. El silencio era tan profundo que incluso el viento temía perturbarlo. No era el silencio de la espera, sino el silencio de la hostilidad acumulada, casi explosiva, que se hacía eco del sonido de las piedras arrojadas a un profeta. Miles de ojos, rojos por el insomnio y la sed, estaban fijos en Moisés, y en cada mirada se leía no solo una pregunta, sino un ultimátum. Moisés dio un paso adelante. Su rostro estaba oscuro, como el cielo antes de una tormenta, marcado por profundas sombras y una tensión que rozaba el dolor físico. En este momento, dejó de ser un profeta y se convirtió simplemente en un hombre que había perdido el control de su propia ira. «Escuchen, rebeldes», exclamó, y su voz, generalmente contenida y majestuosa, ahora sonaba áspera, desgarradora, llena de amargura, resonando entre los acantilados, retumbando como un trueno. Gritó como si sus palabras fueran una piedra lanzada a la multitud. ¿Acaso nosotros les daremos agua de esta roca? En ese nosotros residía el error fatal, el pecado más grave. Moisés se atribuyó a sí mismo y a Aarón, a sí mismo, un hombre y no a Dios, el poder del milagro. Se colocó entre Dios y el pueblo, no como mediador, sino como la fuente. Las palabras salieron de su boca como chispas, pero ya no eran chispas de fe, sino la llama de la ira humana, quebrantada y reprimida durante mucho tiempo. Moisés levantó la vara. No habló, actuó.
La vara, que debería haber sido el símbolo de la palabra, se convirtió en un instrumento de venganza personal por 40 años de insultos y golpeó la roca. Una vez, el golpe fue fuerte, desesperado. Fue la vía de escape para toda su frustración acumulada. El golpe fue su respuesta a las quejas del pueblo y, lo más aterrador, su negación de la voz silenciosa de Dios, 2 veces. El segundo golpe fue innecesario, fatal. Selló su desobediencia. Golpeó para asegurarse de que funcionaría como antes, para demostrarse a sí mismo y al pueblo. Su poder estaba en la vara, no en la palabra. Fue un milagro dudoso. Un estruendo recorrió el Ash. Desierto, como el suspiro de la tierra misma, fue testigo de la tragedia. La roca se partió y de su interior, de su corazón oscuro y frío, brotó agua. Fuerte, clara, fría. No fluyó, brotó a borbotones, como un torrente de gracia que no se puede detener, incluso si el conducto muestra desobediencia. La gente corrió hacia ella, olvidando su furia reciente, bebieron, cayeron de rodillas, rieron y lloraron, liberados de la maldición de la sed. Pero Dios guardó silencio. Su silencio fue más fuerte que el trueno, más terrible que cualquier grito. En medio de la alegría del pueblo, en medio de esa ruidosa e incontenible cascada de alivio, Moisés sintió que algo desaparecía de su alma, como si el viento hubiera arrancado la llama de su corazón, dejando solo cenizas frías. Obtuvo el milagro, pero perdió la paz. Entonces resonó una voz, no fuerte, sino terrible en su claridad. Sonó como el juicio final e irreversible. Fue dirigida solo a Moisés, pero tuvo peso para toda una generación. Por cuanto no me santificaste delante de los hijos de Israel, no me honraste, no mostraste mi gloria en perfecta obediencia a la palabra. No meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Las palabras cayeron como piedras, pesadas, inamovibles. Moisés se quedó inmóvil, como un árbol en la tormenta. La anticipación que había durado 40 años, la esperanza que lo había guiado a través del infierno, todo se hizo añicos por un solo golpe de ira. El agua fluía a sus pies, una bendición que se convirtió en su veredicto personal. La libertad se logró, pero no para él. Vería la promesa, pero no entraría en ella. Su éxito se convirtió en su derrota. Capítulo 4. Silencio. Después del trueno. Sumisión al veredicto. La noche volvió a caer sobre el campamento, pero ahora era diferente. Estaba llena de una calma apagada e incierta. El cielo estaba claro como una lágrima, y las estrellas parpadeaban con una grandeza indiferente, como si observaran el drama que se había desarrollado en la arena. Nadie cantó, nadie habló de Moisés con la furia que había habido durante el día. La gente bebía, descansaba, pero un círculo invisible y denso de silencio se formó alrededor de la figura del profeta, sentado aparte. Solo el sonido del agua, la misma que había salido de la roca, gorgoteaba monótonamente, como una cuenta regresiva implacable del tiempo que se escapa, un recordatorio del poder que no pertenecía al hombre, el poder que él había reclamado inadvertidamente para sí. Moisés se sentó junto al manantial, junto a ese lugar fatal y dador de vida. La vara yacía a su lado, impotente, como un trozo de madera ordinario, y su sombra era más larga que la suya, como la sombra de su propio error, extendiéndose sobre todo su destino. Miró al cielo, donde las estrellas brillaban como los ojos de antiguas promesas, como millones de testigos de su pacto. ¡Señor! Su voz era un susurro débil, la voz de un hombre que finalmente se había rendido, pero no roto. Hablé,
pero no lo que tú ordenaste. Golpeé porque no pude soportar su ira, no pude soportar mi carga. Demostré ser un mediador débil, Señor. Olvidé que tú eres santo y yo solo soy polvo. Y tú eres justo. No fue una súplica de misericordia, sino un reconocimiento de la grandeza de la ley divina. He aceptado tu veredicto. Te vi cara a cara, hablé contigo. ¿Acaso mis últimos años en la tierra, mis últimos pasos en este desierto, pueden ser más importantes que tu santidad? El viento recorrió el desierto como una mano suave y purificadora, llevándose consigo el calor de la ira. Moisés cerró los ojos. No pidió perdón. Ya lo había recibido en el hecho de que todavía estaba vivo, de que todavía podía escuchar a Dios, incluso en el silencio, en el hecho de que Dios permitió que el agua fluyera a pesar de su desobediencia. Su castigo fue solo otra forma de gracia, salvaguardando la santidad del nombre de Dios. Aarón se sentó a su lado, sin romper el silencio. Su presencia fue un apoyo silencioso y compasivo. «Somos viejos, hermano», dijo en voz baja. «Nuestras manos están cansadas y nuestros corazones quebrantados. Pero el Señor es joven en su misericordia. Él es eterno en su justicia. Incluso cuando castiga, sana. Nos quita nuestro sueño de la tierra, pero nos concede una comprensión más profunda de su eternidad». Moisés asintió. Su rostro estaba tranquilo, humilde, purificado de las últimas sombras de la vanidad humana. Y un brillo reapareció en sus ojos, no por la gloria, sino por la comprensión. Entendió que ser fiel hasta el final significaba aceptar no solo la grandeza, sino también el veredicto, no solo la fuerza, sino también la debilidad. Capítulo 5. La promesa que permanece. El profeta y el horizonte amaneció. No fue simplemente un amanecer, sino el comienzo de una nueva fase, la fase de la aceptación. Los primeros rayos atravesaron la oscuridad, y el desierto, bañado en una luz dorada y suave, parecía no muerto, sino vivo, listo para un nuevo día, un nuevo camino. El agua fluía lentamente, como una oración que nunca termina, como una misericordia que nunca se agota. Trajo vida y les recordó el precio de esa vida. El pueblo siguió adelante. Levantaron sus tiendas, recogieron sus vasijas, y su movimiento ya no era una carrera de pánico, sino un paso seguro. Moisés caminaba al frente. Su figura, solitaria, majestuosa, pero ahora humilde. Ya no soñaba con la tierra que fluye leche y miel como una recompensa personal. Su horizonte se había ampliado. Solo soñaba con ver el rostro de aquel que había estado con él todos esos años. El rostro de aquel que le permitió fallar para mostrar su gloria. Anhelaba no la tierra, sino la presencia. Y en esto reside su victoria final, espiritual. Porque incluso cuando cayó, tentado por la ira y reclamando la gloria, permaneció fiel. Y aun cuando no entró en la tierra, cuando su viaje físico terminó, permaneció en la eternidad, en la memoria del pueblo, en el libro que preserva la palabra. Su grandeza no radicó en dividir el mar o golpear la roca, sino en su capacidad para aceptar el veredicto con humildad y continuar su camino, sirviendo a Dios hasta su último aliento. Epílogo. La roca que habla con la voz del silencio. Pasaron muchos años. La generación nacida en la esclavitud murió en el desierto. La generación nacida en libertad entró en la tierra prometida. Moisés descansó y solo Dios conoció el lugar de su entierro. El agua que brotó de esa roca se desvaneció en la arena, disolviéndose en el olvido, como todos los milagros temporales y humanos. Pero la historia permaneció, grabada no en piedra, sino en las tablas del corazón humano. La roca se mantuvo en pie,
como un testigo mudo. Se convirtió en un monumento no a la fuerza, sino a la palabra. Un monumento no a la vara, sino a la fe. Y todo aquel que pasaba, todo nómada que se detenía a descansar cerca del acantilado, escuchaba un susurro en su corazón, haciendo eco desde las profundidades de la historia y la fe. No con ira, sino con la palabra. No con poder, sino con fe. Sé un conducto puro, no la fuente. Y cuando el viento barría el desierto, parecía repetir, llevando esta verdad sagrada a través de las extensiones. Moisés golpeó la roca, pero Dios abrió el manantial. E incluso en la debilidad del hombre, incluso en el pecado de su desobediencia, el poder de su gracia demostró ser inmutable e insuperable. Esto no es el final, sino el principio. Esta no es solo una historia sobre Moisés, sobre el gran profeta que tropezó en el tramo final. Esta es una historia sobre todos nosotros, sobre todos los que cargamos con el peso de la responsabilidad y el liderazgo. Cuando el cansancio vence a la fe, cuando la ira nubla nuestro oído y golpeamos donde debemos hablar, cuando intentamos reemplazar la majestad de Dios con nuestra propia fuerza, pero incluso entonces, incluso después de nuestra ira y nuestro error, el agua fluye, porque Dios es fiel, incluso cuando caemos. Y su palabra siempre sigue siendo la fuente de vida, independientemente de si somos capaces de pronunciarla.